Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30... Saludos y muy buenas noches. Comienza este especial informativo del escenario en un día tan importante por la dimisión de Carlos Mazón. El señor Mazón, que ya ha dejado de ser presidente de la Generalitat Valenciana, aunque continúa como diputado, que hoy, le acabamos de escuchar, ha pedido perdón por sus errores y ha cargado contra la inacción del gobierno central y de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de ser mala persona. De todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, de estas últimas 24 horas intensas, vamos a dar fe, vamos a hablar aquí en el escenario con tintes alicantinos, siempre con esa mirada alicantina. Al final también el presidente Mazón es un político alicantino que volverá a su tierra. De hecho, mañana está presidiendo todavía a su Consell aquí en tierras alicantinas. Vox tiene la palabra. A partir de ahora comienzan unas negociaciones importantes para ver quién puede ser el sustituto del político alicantino Carlos Mazón. Ya digo, horas importantes en la política valenciana y en la política alicantina que vamos a intentar analizar, lo vamos a hacer desde distintos medios de comunicación, con distintos compañeros, con visitas a distintas redacciones, para en clave alicantina intentar analizar lo que han pasado en estas 24 horas, pero lo que a partir de ahora también es lo más importante, qué es lo que puede pasar y cómo puede afectar a Alicante. De momento no se convocan elecciones y se confía que en esas negociaciones con Vox pueda fructificar el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Ahora hablaremos también de todos los candidatos y lo vamos a hacer sobre todo con estas personas y compañeros que me acompañan en esta mesa de redacción especial en este escenario. Hoy se suben conmigo al escenario en un día importante para la Comunitat Valenciana. José Vicente Pérez Pardo es el compañero del diario digital Todo Alicante, habitual comentarista de esta mesa y quien hoy también nos acompaña para analizar la dimisión del presidente Mazón. Muy buenas noches, José Vicente. Buenas noches, Tomás. ¿Cuál sería tu titular? Te he leído que has estado escribiendo durante todo el día, desde las 9 de la mañana. A esa hora comparecía Carlos Mazón ante los medios de comunicación. ¿Cuál sería tu gran titular, el titular para todo Alicante? El titular para todo Alicante, llevamos desde las 9 de la mañana la dimisión de Mazón y que dejaba la Generalitat en manos de Vox, y yendo un poquito más allá, un periodo de incertidumbre que igual dura 15 días que 6 meses. También me acompaña, gracias a José Vicente, María Barrios, es comentarista del escenario y especialista en comunicación política. María, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Hola, Tomás, buenas noches. Te estrenas en este escenario, en esta temporada del escenario, en un día importante para la política valenciana y para la política alicantina. ¿Cuál sería tu titular? ¿Cuál es tu mirada? Pues mira, desde la consideración que yo creo que sí que existe una responsabilidad compartida con el Estado, considero que Mazón ha sido el peor enemigo de Mazón en la gestión de la Dana, y por otro lado coincido con mi compañero que la Comunidad Valenciana en manos de Vox. Gracias, María. Ahora profundizamos desde todos los distintos ángulos que tenemos por delante, que son muchos. También saludo a Denis Rodríguez, es el director del magazine de las mañanas de COPE Alicante y también comentarista de este programa. Denis, ¿qué tal? Saludos y buenas noches. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu titular? ¿Cómo has abierto el programa al mediodía? Pues viendo lo ocurrido esta mañana, yo creo que el titular es que la Dana también se lleva por delante al presidente de la Generalitat Valenciana. Y como bien dicen, ¿no? Deja un periodo de incertidumbre, un periodo de negociación dentro del Partido Popular, porque hay discrepancias, pero también, sobre todo, en manos de Vox. Y cierra la mesa, aquí en directo, en Alacantí Televisión,
Nuestro comentarista Juan Navarro, a quien saludo, ya la gente me preguntaba qué pasaba con Juan. Bueno, estaba de viaje, que no he perdido. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, y buenas noches, queridos contertulios llegados de Chile. La diferencia para mí es entre la situación personal de Mazón político y Mazón familiar, como ha dicho ahí. Pero yo le quería hacer una pregunta, vamos a darle la vuelta, a María Barrios. ¿Hay algún problema en que esté en manos de Vox? Ximo Puig tuvo la Generalitat en manos de Compromís. Y yo le diría una cosa a María, José Vicente, Denis, Tomás, si me lo permiten. ¿Quién es más Vox? ¿Compromís? ¿Quién es más qué? Más... ¿Peor compañero de viaje? Peor compañero no, le diría más. Nazi en mayúscula, onalista, nacionalistas. ¿Quién es? Pero simplemente estamos describiendo la situación. Pero es que la situación, Es al decir, final, depende de que Vox apoye con su sí sí, a un candidato a la Generalitat Valenciana. ¿Sabe usted lo que decía Franco cuando le llamó y le dijo, el coronel de tal dice, si se junta al golpe, dijo, dígale que sí o que sí no. Y eso está en Dragón Rapide. Bueno, no hay ningún problema. Resulta que si Vox pone el techo muy alto, siempre hay posibilidad de adelantar elecciones. Yo creo Vamos a elecciones. Pero es que lo que a mí me preocupa es que Vox, que yo no tengo, vamos, pero que esté ahí, no, es que la ultraderecha, todo menos que gobierne la ultraderecha. Ha gobernado la ultraizquierda de Marzá, es que no se acuerdan de Vicent Marsá y toda la gentuza de Mónica Oltra y todo el lío ese y toda esa basura. Es que ya está bien. Bueno, es que Vox es un partido constitucionalista que no es ni Junts ni Otegi. Bueno, de hecho ha estado gobernando junto con Carlos Mazón en estos 12 primeros años. No es la primera vez. Mira, ha sido muy curioso esta mañana porque supongo que sabéis que Vox todos los lunes da una rueda de prensa, todos los lunes en Madrid, y este lunes la han cancelado. ¿Qué significa eso? Pues que están viendo a ver qué hacen. Abascal sí que ha dado unas declaraciones donde no ha dicho nada al respecto. Y a mí sí que me interesará saber cuál es la línea que va a seguir Vox, porque va a aprovechar esta ventaja. Si yo fuera Vox, si a mí me contrataran los de Vox, les diría a elecciones, inmediatamente. Lo que pasa que es verdad que Vox no es de esa opinión, de hecho ha criticado siempre los adelantos electorales en otras comunidades autónomas. A mí no me preocupa que la Comunidad Valenciana tenga que hacerse un gobierno con los pactos. A mí lo que me preocupa es no saber o la incertidumbre que puede generar estas luchas de poder. Pactar me parece algo muy democrático y muy sano y me encantará que mis políticos aprendan a pactar por fin. Lo que no me gusta tanto es la incertidumbre de no sabemos qué va a pasar porque hasta el día de hoy no tenemos una hoja de ruta. Yo no sé qué va a decir Vox, creo que no, y sí que me gustaría saberlo, la verdad. Nos quedamos en este punto y retomamos el debate con el tema. Es fundamental, es al final la opinión de Vox, y sí que es cierto que el gobierno de la Generalitat está en manos de Vox, de sus 13 diputados, creo que son de Vox en les Corts Valencianes, efectivamente. Pero me vais a permitir que hagamos una comunicación, nos vamos hacia la redacción del Español de Alicante, está también nuestro compañero Héctor Fernández. Le agradezco que haya permanecido tanto tiempo ahí un poco esperando a entrar y a participar también, porque sé que tiene, como todos, bastante trabajo y la noche se alarga. Héctor, saludos y muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tomás, y a todos los compañeros que estáis ahí en la redacción. Gracias por estar con nosotros. Héctor, ¿cuál es el titular del Español de Alicante? ¿Cuál es tu mirada a esta noticia trascendental para el futuro político de la Comunidad Valenciana? Bueno, pues yo nunca había vivido un proceso como el que se ha vivido hoy, que con este grado de improvisación y de falta de definición. Otros dos presidentes de la Generalitat Valenciana han abandonado el cargo prematuramente. Eduardo Zaplana, porque se fue a Madrid y fue una transición ordenada por él, con Olivas como presidente, y no hubo mayor problema. El caso de Camps, que era un caso muchísimo más complicado porque veníamos de una guerra interna brutal en el PP de la Comunidad Valenciana, también fue bastante ordenado cuando se marchó y dejó a Alberto Fabra. Lo que no entiendo en absoluto es que el PP nacional haya elegido el día de hoy, día en el que se está juzgando al fiscal general del Estado, para
que Mazón tenga que dimitir habiendo tenido un año antes o varios meses después, y sobre todo que lo haga con esta indefinición de que, vale, se va Mazón, pero todos intuimos que se va a presentar a la investidura el secretario general del partido y portavoz en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, pero bueno, durante el fin de semana se ha estado hablando de Montpó, de Catalá, no sabemos si Vox va a apoyar a Juanfran. No entiendo cómo el PP se plantea una sucesión con estos grados de indefinición. Sí, es uno de los puntos de vista claros. Cómo dimite Carlos Mazón, efectivamente, dejando tan abierto el panorama. ¿Crees, Héctor, que se ha convertido Carlos Mazón en el gran chivo expiatorio? Al final aquí no va a dimitir nadie más, eso está claro. No podemos mirar hacia el gobierno central, a su inacción, a su responsabilidad. ¿Crees que al final va a pagarlo todo solo y en exclusiva Carlos Mazón? Bueno, yo publicaba en mi columna de este fin de semana, precisamente el titular era el chivo expiatorio. Yo creo que sí que Carlos Mazón es el cabeza de turco o chivo expiatorio, como queramos llamarlo, en buena parte por su culpa y culpa de cómo se ha llevado la gestión de esta crisis, y en otra buena parte porque desde luego ha sido un absoluto aquelarre y una absoluta caza a la persona desde el minuto número 1. Yo creo que Carlos Mazón ahora va a intentar como pueda lavar su imagen de cara a toda la sociedad valenciana, pero lo que es cierto es que el aparato mediático de la izquierda ha conseguido que de un político que yo creo que es un político honesto y que ha hecho otras muchas cosas bien, le ha convertido en un meme por una tarde, por unas horas de una tarde. En líneas generales, Héctor, ¿qué te ha parecido el discurso que ha dado Carlos Mazón? ¿Cómo valoras el discurso? Yo lo valoro bastante, a mí me ha gustado. Yo creo que ha lanzado bastantes mensajes, ha explicado cómo ha vivido este último año él y su familia toda esta cacería de la que estaba hablando. Ha explicado qué se ha hecho en la reconstrucción y qué no ha hecho el gobierno central. Yo habría incidido mucho más en el hecho de que el ES Alert no necesariamente habría salvado más vidas. Aquí lo que salvan vidas son las obras y las infraestructuras, y es lo que el gobierno sigue a por uvas y que no va a hacer porque tiene a sus socios ecologistas que no quieren tocar el terreno para nada. María, creo que querías comentar algo, hacer alguna cuestión. Una cosa que quería poner encima de la mesa es que os ha parecido el tema de que empiece el discurso hablando de la conversación con el rey. A mí me ha resultado raro porque yo personalmente le hubiera aconsejado que empezara hablando de tema víctimas, que ha tardado 6 minutos en mencionarlas. Entonces, yo estoy con Héctor en el análisis del discurso, pondría esa pincelada que yo no he entendido, no lo he comprendido. Y sí que me ha parecido un discurso donde, bueno, pues 4 veces se ha defendido su gestión, obviamente 10 veces ha criticado la gestión del Estado con bastante motivo, pero sí que he visto, quizás no ha profundizado en ciertos asuntos y quizás sí que es cierto que nos ha dejado un pozo de victimismo, que aunque comprensible desde el punto de vista humano, creo que las víctimas tenemos claras quiénes han sido. Y yo no lo hubiera enfocado así tanto el discurso, hasta cierto punto, sabiendo que, bueno, le doy un 6. También te digo, yo no sé quién le ha escrito los discursos a este hombre desde que todo esto empezó, pero tiene responsabilidad también, ¿eh? Que siempre la vamos de la cabeza, pero hay que ver también de los que están detrás. Héctor, sobre lo que comentabas, la responsabilidad del gobierno central y cómo al final ha conseguido también llevar el, como se dice ahora, el discurso o la agenda finalmente a su terreno, claramente. Y Pedro Sánchez, yo no le he escuchado muchas declaraciones a lo largo del día, no sé si ha dicho algo a lo largo del día de hoy, me parece que no. Y desde luego sí que coincido contigo que le ha faltado quizá a Mazón ser más duro con el gobierno central, aunque sí que le ha acusado de esa inacción y lo ha puesto encima de la mesa en el discurso.
Yo supongo que llega un momento en el que el desgaste personal, el desgaste político lo hemos ido viendo durante todo el año, pero el desgaste personal ha sido tan brutal y sobre todo el día del funeral que se hizo todo lo posible para que desde el gobierno, que es el que lo organizó, para que el único culpable y el único responsable de lo que pasó hubiese sido Carlos Mazón, que tiene sus responsabilidades y que seguramente no eligió el equipo adecuado para gestionar crisis de esta envergadura. Yo creo que el desgaste es tanto que llega un momento en el que la persona pues ya no puede más, ¿no? Que es yo creo lo que le ha pasado a Carlos Mazón y quizás por eso no se ha esperado ni un día más para anunciar la dimisión. Héctor, muchísimas gracias por tu comentario, por participar también en este especial escenario sobre la dimisión de Carlos Mazón. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y a todo su equipo en el Español de Alicante todos los días. Apuntaba Héctor Fernández efectivamente que al final Carlos Mazón no ha hecho incidencia también en todas las responsabilidades del resto también de las organizaciones. Sí que ha sido duro con el gobierno, sí que ha defendido mucho también lo que ha sido su gestión. De hecho, escuchamos en otro total al presidente hoy dimitido, Carlos Mazón, cuando criticaba al gobierno y además ha sido duro, ahí sí, cuando ha dicho que ha actuado por rédito político. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron. Ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Quiero saber su opinión, vuestra opinión sobre estas declaraciones de Carlos Mazón. José Vicente ahí apuntando a las responsabilidades del gobierno y algo que se había comentado en otras ocasiones y desde el inicio, la actuación de Pedro Sánchez solo y exclusivamente desde un punto de vista político, que sería la cosa más mezquina que pueda haber, ¿no? Que alguien actúe solo por intereses políticos. Bueno, la mejor demostración la tuvimos ya hace unos meses en la primera visita del rey a Paiporta con Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Y ahí les cayeron barro a los tres y palos a Pedro Sánchez. De los tres, el único que huyó de Paiporta fue Pedro Sánchez. Es decir, los afectados, las víctimas, los damnificados, tenían claro que sí, efectivamente, hubo un día 29, pero también un día 30 y siguientes. Y hubo pueblos en los que tardaron los soldados en llegar 4 o 5 días. Han faltado medios y eso la gente lo ve. Pedro Sánchez ha sido responsable también en la parte que le toca. Tal vez no en el 29, pero sí en el 30 y días sucesivos. Y eso es lo que Mazón quiere resaltar. Porque llevamos un año hablando de qué hizo Carlos Mazón el día 29. Espero que a partir de ahora, con esta dimisión, también empecemos a hablar de lo que hicieron los demás a partir del día 30. Denis. Totalmente de acuerdo. Lo que comenta José Vicente, estamos hablando durante muchos días de qué hizo las 4 o 5 horas Carlos Mazón que están todavía en el aire, cuando tenemos que hablar de gestión. Y muchas veces yo me pregunto, y es complicado y nunca lo vamos a saber, pero ¿qué hubiera ocurrido si el equipo del Consell, el presidente de la Generalitat Valenciana, hubiera sido socialista? ¿Hubiera llegado la ayuda más rápido? ¿Se hubiera declarado el estado de emergencia y se hubiera actuado más rápido? ¿Se hubiera dado más información si es que, como dice Carlos Mazón, no llegó a tiempo y por eso no se pudo llevar a cabo esa alerta? La verdad es que nunca lo vamos a saber, pero yo creo que una vez que pase todo este tiempo va a llegar el momento de analizar
qué responsabilidades tiene tanto la Generalitat, que lo ha hecho mal y que lo ha reconocido esta mañana, que hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que olvidar que también el Gobierno ha hecho una buena estrategia, porque hablamos que siempre la política de izquierdas gestiona muy bien, ¿no?, este tipo de conflictos, este tipo de estrategias, y yo creo que es momento también un poquito más adelante de conocer qué responsabilidades tiene el equipo de Gobierno en este desastre de la Dana. Juan, ¿cómo valoras estas declaraciones de Carlos Mazón apuntando a la responsabilidad también del Gobierno y su inacción por motivos políticos? Vamos a obviar lo que decía al principio de Mazón político, Mazón familiar, que eso me gustaría luego entrar, aunque sea un momentito, porque esa caza que han hecho a la persona es tremendo. Es que le han dicho incluso, y a Maribel Vilaplana, que había un tema sexual, lo hemos leído en redes, lo hemos leído en toda esta gente. Bueno, yo lo que me gustaría subrayar es quién es el responsable de que el Barranco del Pollo, y lo hemos hablado, y usted se acordará, don Tomás, en esta mesa, hace muchos meses. ¿Quién era el responsable de limpiar el Barranco del Pollo? La Confederación Hidrográfica del Júcar. Imagínense ustedes que Mazón hubiera estado a las 3:30, primer error de Mazón. Vete allí. No estuvo. Bueno, eso lo ha reconocido hoy mismo, ¿no? Bueno, su entonces, gran error no hubiera haber tenido esa visión de cancelar la agenda. Sí, pero bueno, era una comida, podía haber dicho Maribel, Mabel, no, mira, o desde antes. me voy, o desde antes y tal. Pero ¿quién era el responsable de que el Barranco del Pollo esté limpio? Yo he ido a concursos públicos cuando estaba en activo y lo primero que te decían es correcciones hidrológicas. Y la corrección hidrológica era limpiar todo el bosque que había detrás de Terra Mítica, porque podía venir una avenida, 500 años, lo que dicen los geólogos, 500 años atrás, y poder... Lo que pasó, en Paiporta no llovía, y sin embargo apareció una ola de 2 metros. Eso no sale de la nada, eso es que una cantidad inmensa de metros cúbicos de agua se quedaron retenidas en el Barranco del Pollo. Y de repente aquello reventó, y no solamente llegó el agua, llegó troncos, llegó basura, llegó, bueno, todo. Y aquello era imposible. Si la Confederación Hidrográfica del Júcar hubiera cumplido con su deber de limpiar esos cauces, se hubiera laminado de alguna manera el agua, no me cabe la menor duda que hubiera habido como la riada del 82, el 87 y el 97 de Alicante, pero no con 229 muertos. Y luego esa caza de brujas. ¿Quién era el responsable de que aquello estuviera limpio? La Confederación Hidrográfica del Júcar, Teresa Rivera, y el presidente del Gobierno. Y para mí es fundamental esa frase que dice: si necesitan ayuda, que la pidan. Mire, perdóneme, la Generalitat no tiene medios para resolver ese problema. El Gobierno central en ese momento no tiene medios. Debería haberlo hecho, porque en el plan hidrológico, hace poco vi una entrevista a Aznar que le hicieron, dijo, el plan hidrológico... Y además incidía el Barranco del Pollo y el otro, de limpiarlo. No se limpió, y lo que me duele es que la Confederación Hidrográfica y su presidente y la delegada del Gobierno y el presidente del Gobierno se vayan de rosita. Y le voy a decir más. Mazón ha cometido 3 errores gravísimos. Primero, recibir al presidente del Gobierno cuando fue a visitar y le dijo: gracias, presidente, gracias, Denis, oye, qué maravilla, me van a ayudar. No se puede negociar con un psicópata, porque todo el mundo afirma es que por tener el poder es capaz de putas, de bueno, todo lo que sabemos, y que no vamos a incidir en este. De permitir, en todo caso. Bueno, sí, pero es que era su ministro y su secretario de organización. Es que a mí me hace gracia que 2 secretarios de organización en 6 meses, esté uno en la cárcel y el otro que llega a la cárcel y no pase nada. Segundo, nos dará tiempo al final a hablar también de la declaración hoy de García Ortiz y finalmente también que el Supremo va a proponer juzgar a todos, a Ábalos, a Koldo, incluso al Dama también, por el tema de las mascarillas. Nos dará tiempo a hablar después del programa. Pero seguimos donde lo has dejado, sobre el papel de Pedro Sánchez. Y luego el aquelarre, Tomás, lo más abierta posible. Y me callo enseguida. Y luego el aquelarre del día 29. Aquello fue una encerrona. Y yo creo que el presidente de la Generalitat,
Carlos Mazón, si no hubiera estado noqueado, porque es lógico que esté, yo lo entiendo perfectamente, hubiera dicho, mire, perdón, no. Aquí no me traigan al rey. Por eso hoy ha dicho lo del rey. Porque no son sus víctimas, no son las víctimas de Mazón. Hay que tener claro que son las víctimas de alguien que dijo, si necesitan ayuda, que las pidan. Y eso es lo que debe. Pero claro, ¿cómo van a dialogar? Yo tengo un amigo psiquiatra y le he preguntado, oye, ¿qué es lo que pasa políticamente por la mente de esto? Pues dice, dialogar, debatir con ellos es inútil. Papel de Pedro Sánchez. ¿Va a salir de rositas, María? Es que no te quepa la menor duda. Es que si es un genio de esto, solo hay que ver la comparecencia el otro día en el Senado, que hay que estudiarla en comunicación política de cómo alguien puede tener la cara dura de estar contestando sin contestar. Pero hay un tema importante en el discurso de Mazón que él mismo ha reconocido como error no haber declarado el estado de emergencia. Y es que yo creo que en este punto es donde pierden ellos la narrativa. Desde mi perspectiva, a Mazón se le empieza a culpabilizar sobre todo por las diferentes versiones que él mismo da sobre unos hechos. Es decir, no deja las cosas claras desde el primer momento y entonces empieza a perder esa credibilidad y, por tanto, la confianza del pueblo. Y eso añadimos a que estos argumentos que está dando el propio Mazón, que yo los entiendo y los comparto, de que el Estado no estuvo, que sí, pero es que eso se neutraliza diciendo, pues haberle pedido usted el estado de emergencia. Hoy, entonces, ahí es cuando empezó a romperse todo. De hecho, hoy hay una frase que se cuela dentro del discurso de Mazón cuando habla de Feijóo, y dice que no pidió la declaración de emergencia nacional por recomendación de Feijóo. No, que sí que la pidió. O sea, que no la pidió, aunque el presidente del Partido Popular le había recomendado que lo hiciera. Exacto. Vale. Entonces, ya ha reconocido, el presidente, Feijóo tenía razón y yo no lo hice, porque me dijeron que declarar la emergencia nacional no supondría traer más efectivos ni más rápido. Y eso es el primer error que tuvo Mazón al día siguiente, cuando la visita de Pedro Sánchez, efectivamente, que dijo, muchas gracias, presidente, por venir. Y quiero declarar el estado de emergencia, porque si lo que ocurrió en Valencia no es una emergencia nacional, ¿qué es una emergencia nacional? Yo no sé qué otro caso tan grave, con tantas víctimas y en un territorio tan amplio de daños, puede declararse una emergencia nacional. Bueno, vamos a ver, yo creo que allí hemos tenido todos amigos que han estado allí, los mismos vecinos, sí. Allí no había nadie 48 horas después, eran los mismos vecinos que se estaban ayudando a sí mismos, las personas de buena voluntad que viajaron desde Alicante, desde Castellón, los mismos vecinos quienes se estaban ayudando. El Estado no respondió. Eso es así. No respondió, no estuvo a la altura de las circunstancias. Una anécdota que y se va a ir de rositas. Correcto. No ha habido nadie, ni el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que antes nombraba este organismo Juan, ni la directora de Protección Civil, que esa misma mañana del 29 cogía un avión a Brasil, ni el secretario de Estado de Medio Ambiente, ni ya, por supuesto, la exministra, ahora comisaria europea. Ni Pedro Sánchez, que estaba en la India. Pedro Sánchez estaba en la India, pero hay toda una cadena de mandos que es algo también totalmente incomprensible, como con una cadena de mandos, una estructura y una organización, siempre todo depende de una persona que en este caso ha sido Carlos Mazón. ¿Qué ha ocurrido? ¿Y si Carlos Mazón, en lugar de estar en una agenda, hubiera estado malo con una gripe incapacitante, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que cuando falla una persona, el resto de la cadena, la organización, una administración tan gigantesca como la Generalitat Valenciana o como el Estado, no funcionan. Y luego pensando que sí, ahora entramos podemos entrar también sobre eso, ¿no? Aunque me gustaría más hablar de las consecuencias políticas que tiene la dimisión, aunque está claro, es verdad que ese mensaje que al final es lo que ha tumbado a Carlos Mazón, ese mensaje que iba a decir que se protegieran los vecinos, los valencianos, que ojalá hubiera llegado porque iba a llover, es lo que decía el mensaje. No decía que se iba a desbordar ningún barranco. No decía que se iba, porque no estaba lloviendo en ese momento. Decía, señores, tengan precaución porque va a llover mucho. Eso era el mensaje. Pensar que nadie tuvo la capacidad para mandar ese mensaje, que eran 3 líneas, y es un mensaje sencillo que no te compromete a nada, es algo totalmente incomprensible en la línea que estás hablando, José Vicente. Totalmente incomprensible que nadie diga, oye, este mensaje
este mensaje lanzarlos, que no tiene que utilizarlo ni el presidente Nadie. de la Generalitat, ni el presidente del gobierno, ni el Papa. Dice que hay una alerta roja, que hay una alerta hidrológica, luego se manda este mensaje. No se entiende. Eso pasaba como en la COVID. Merkel decía, no, mire, si hay 1000 casos hacemos una cosa, si hay 5000 casos hacemos otra, y si hay 10.000 casos hacemos otra. Es decir, un protocolo, tantos protocolos y tantas actuaciones que hay, y realmente nadie hizo nada, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, responsabilidades, sí. Yo creo que más responsabilidades por parte del Partido Popular y de la Generalitat Valenciana no se pueden tener, porque han caído no una, 2 conselleras, no solo la de emergencias, sino también la de turismo, porque era responsable de la Feria de Valencia por unas declaraciones, la verdad, con poca empatía de las víctimas, en un mal momento, por el nerviosismo, pero cayó. 2 conselleras y ahora un presidente de la Generalitat. Por el otro lado, no hemos tenido ninguna. Nadie tuvo la culpa, ni de que llegaran tarde los bomberos, ni de que faltaran medios, ni de nada. La cuestión es que al final, unos buenos y otros malos. Y nos encontramos en una situación total de incertidumbre, que no sabemos qué pasará en la Comunidad Valenciana, qué pasarán con las obras de reconstrucción que se tienen que hacer, las autonómicas y las nacionales también, porque muchas de las obras de las demarcaciones hidrográficas pertenecen al Estado. ¿Cuándo las van a hacer? Si hace 3 años que no tenemos un presupuesto. ¿Qué va a ocurrir con esos municipios? Me tengo que ir a publicidad, no os quedéis con las ganas, os dejo 20 segundos para apostillar un poco lo que ha dicho José Vicente, pero 20 segundos cada uno, nos vamos a publicidad y volvemos con el tema político también de los candidatos. ¿Quién puede ser presidente de la Generalitat? Pero concluye, María. Yo quería destacar que, desde mi perspectiva, creo que Mazón no ha caído por los aspectos técnicos. Eso, a lo mejor, jurídicamente, ya veremos si tiene algo. Mazón ha caído por el aspecto estético de la historia, por esos cambios de versión. Entonces, bueno, pues otros han tenido, no sé si la suerte o la desgracia, de no tener esos equipos de comunicación que han ido dando versión tras versión, que es lo que han destrozado su reputación. ¿Denis? A todo lo pasado es fácil ver los fallos. Creo que desde el principio, desde la Generalitat, no se tomaron las decisiones correctas y acertadas. Y es verdad, como dice María, que a Carlos Mazón, si desde el principio hubiera contado el relato, el verdadero relato, lo que ocurrió desde el 29 de octubre, yo creo que estaríamos a lo mejor en otra situación ahora mismo. Nos hubiéramos ahorrado muchísimos disgustos, sobre todo el Partido Popular, pero sobre todo yo creo que estaría mucho más claro un poco la situación, a pesar del drama que se ha vivido el 29 de octubre. Juan, 20 segundos y Nada, como dice Herrera, muy rápido. Estoy preocupado porque esto es una pieza más de todo lo que está ocurriendo. Una pieza más. Y esto no se queda ahí, esto es algo, lo que dijo Aznar, que yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay que llevar mucho cuidado, lo ha dicho Alfonso Guerra, pero hace 2 días que lo vi en televisión. Aquí se va un proceso de elecciones, un proceso constituyente, y cargarse todo lo que es el 78, la transición, y volver a algo que no sabemos dónde va a acabar. Y todo por mantener el poder. Esto me recuerda a mí a los girondinos, 10 segundos, los girondinos contra los jacobinos en la Revolución Francesa, o los mencheviques y los bolcheviques en la Revolución de Octubre. Y cuando la Segunda República, lo que ocurrió cuando el Pacto de San Sebastián, con los grandes pensadores como Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Salvador de Madariaga, y luego dijeron, esto no es lo que queríamos. Y eso, la ultraizquierda. Y yo le voy a decir una cosa, a mi edad, una persona que pacta con asesinos y con golpistas no tiene ninguna credibilidad. Primera parte del escenario. Avanzamos, mínima pausa para la publicidad. Estamos en el escenario informativo especial tras la dimisión de Carlos Mazón y volvemos enseguida.